Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Elizabeth, Ricardo, Gaby, Karen, gracias por estar aquí presentes. Buenas tardes, profesora. Les agradezco mucho su presencia y su atención, chicos, chicas. Buenas tardes. Es un gusto, como siempre, verlos, escucharles, ¿sí? Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, la sesión correspondiente a la semana 3 de nuestro módulo 2. Me voy a permitir compartir la agenda del día de hoy. No se puede compartir. Voy a compartir la pantalla para que veamos todo. Muy bien, chicos y chicas, vamos a iniciar. Estamos en el módulo 2, reitero, de la información del conocimiento. La unidad 3 es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Tenemos la duración del 17 al 23 de agosto del 2020. O sea, del día de ayer al próximo domingo. Las actividades integradoras 5 y 6 son las que nos competen el día de hoy, así como la dinámica que vamos a trabajar en el foro Aprendiendo. Vamos a tocar la parte de plagio y extensiones y segundas entregas. Muy bien. Veamos, dentro de la semana tenemos la actividad integradora 5. En la actividad integradora 5 vamos a trabajar sobre el relato. En esta actividad ustedes van a tener que desarrollar un relato sobre un texto literario y con base en este, bueno, pues van a definir y van a determinar algunos elementos importantes y trascendentes. Ok. Entonces voy a escribir un relato, vamos a, ya sabemos, a utilizar las reglas de ortografía, acentuación, puntuación, etcétera. Y vamos a grabar, vamos a hacer el relato también en un audio, ¿ok? Bueno, vamos a tener dos textos principales, ¿sí? Puede ser el de El Principito o el de La Noche Boca Arriba, ¿sí? Estos, bueno, pues algunos ya los retomaron, los leyeron y realizaron su actividad. Vamos a retomar estos dos. Cualquiera de los dos lo van a leer y van a hacer el relato. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir sobre el tema. ¿Qué tema es? El título, en este caso, bueno, ¿cuál será el tema? Pues justamente La Noche Boca Arriba o El Principito. El título, ustedes van a ponerle un título a su relato. Va a ser diferente al nombre que tiene. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes van a hacer un relato muy específico. Vamos a ver el narrador, ¿sí? En qué persona está desarrollándose y la frase de inicio. Entonces, vamos a ver primero. ¿Qué es narrar? Sí, vamos a contar de manera ordenada un suceso que tiene un principio, un nudo y un desenlace.
esta es la historia de generalmente un personaje o varios personajes, ¿sí? Que giran en torno a una trama específica. Está muy específico en tiempo y en espacio. Los elementos principales de un relato son los personajes, cuáles son esas acciones que llevan a cabo, quién es el narrador, qué tipo de narrador es, en dónde y en qué lugar, cuándo se ubica este relato. ¿Ok? Tenemos el narrador omnisciente y el narrador no omnisciente. Cuando ustedes han leído algún cuento o las mismas narraciones que ya revisamos, observamos que tenemos un tipo de narrador, generalmente es omnisciente, que nos cuenta todo lo que hacen los personajes, lo que dicen, pero también lo que piensan, lo que intuyen, los miedos, los sueños, ¿sí? Todo esto, eso es un narrador omnisciente, que sabe qué es lo que está pensando, qué es lo que va a hacer, cuáles son las situaciones que no se ven de los personajes. Y tenemos el narrador no omnisciente, que es aquel que nos está diciendo únicamente lo que se ve, lo que se escucha, lo que dice el personaje o lo que hace. Pero no interpreta ni pensamientos, ni sueños, ni actitudes, ni nada de esto. ¿Ok? Dentro de la estructura de una narrativa, tenemos el planteamiento. El planteamiento es esta situación en donde se van a presentar los personajes y se van a presentar todas aquellas cuestiones de hechos, ¿no? O sea, se va a plasmar cuál es la problemática, quiénes son los personajes, qué van a hacer, cómo visten, cómo son, etcétera, ¿no? Si retomamos, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, en el planteamiento nos dice, bueno, pues esta era una niña que siempre traía una capucha de color rojo y que vivía con su mamá y como siempre traía su capa, le decían Caperucita, ¿no? Y un día le dice a su mamá que vaya a dejarle la comida a la abuela que vive en el bosque, etcétera, etcétera. Todo esto es el planteamiento. Nos están diciendo cómo son y quiénes son los personajes. Después viene el nudo. En el nudo vienen todas las situaciones trascendentes. ¿Cuál es la problemática que se está viviendo y que se está presentando en esta narración? Si retomamos, por ejemplo, nuevamente la Caperucita Roja, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando ella entra al bosque y entonces se encuentra al lobo y el lobo le empieza a preguntar y entonces le dice que a dónde va y la alcanza, se despide y entonces ya tiene todos los datos de la abuelita y se la come. Todo esto es el nudo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la problemática? Y el desenlace es la parte final. ¿Cómo se está resolviendo esta problemática? Y entonces resulta que ya se comió el lobo a la abuelita y a la Caperucita se la va a comer y en eso entra el leñador porque escucha los gritos y mata al lobo y le saca a la abuelita de la panza, ¿no? ¿Cómo termina el cuento? ¿Cómo termina esta narración? Ese es el desenlace, en donde ya el clímax se relaja y tiene generalmente pues un final regularmente, bueno, pues feliz, ¿no? Obviamente hay todo tipo de narrativas, pero el desenlace es cómo se están resolviendo las situaciones. Por eso de pronto cuando hay algunas películas que no tienen como este desenlace que esperamos o como que es muy diluido, ¿y qué pasó, no? O sea,
no quedamos como a gusto porque obviamente, aparte que estamos acostumbrados a que todas las narrativas deben de tener un desenlace, pues no está tan claro, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la cuestión de la estructura de una narrativa. El narrador, ya decíamos, puede ser omnisciente o puede ser no omnisciente, pero la narrativa que se va a establecer puede generarse de tres maneras. En la primera persona gramatical, ¿sí? Es cuando yo estoy contando de manera personal, ¿sí? Había una vez un castillo al cual yo entré porque me llamó la atención y yo iba con mis amigas y entonces decidimos que juntas íbamos a ir a la aventura y entonces cuando yo me di cuenta me quedé sola, ¿sí? Estoy hablando en primera persona, ¿sí? La primera persona gramatical es yo. Segunda persona es a quien se dirige el emisor en forma directa, que es tú. Y entonces, cuando tú abriste la puerta, sentiste que el cuerpo se te helaba porque escuchaste un grito aterrador, ¿sí? Y entonces te quedaste paralizado y no supiste qué hacer, ¿sí? Es la segunda persona, tú. Y tercera persona, generalmente este es el tipo de persona gramatical que se utiliza, que es más recurrente, que es él, ¿sí? O ella, ¿no? Eh, Había una vez una niña que vivía cerca del bosque que se llamaba Caperucita. Y entonces ella decidió agacharse a cortar unas flores, ¿sí? Estamos hablando de él o de ella, ¿sí? Estas son las tres personas gramaticales y este es el tipo de narración, narrador que van a definir. ¿Es un narrador omnisciente o no omnisciente? ¿Y en qué persona se está desarrollando su narrativa? ¿Primera persona, segunda persona o tercera persona? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tenemos el título. Este es un ejemplo que yo les estoy poniendo de una película, ¿sí? Entonces tenemos el título. El título es La violencia en la vida cotidiana. El tema es la violencia en la relación de pareja. Basado en la película Te doy mis ojos. Narrador, primera persona, bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Es primera persona, segunda persona y en este caso tercera persona, ¿sí? Quiere decir que esta narrativa se está desarrollando en tercera persona, ¿ok? Dice, tras el abuso de Antonio, Pilar, o sea, estamos hablando de ella y de esta persona, de quién estamos hablando, de los principales. Entonces, viene el que cuando Antonio pues, no es violencia, ¿no? Finalmente, cuando Antonio la agrede de tal forma que Pilar termina desnuda en el balcón, decide dejarlo, rompiendo las ataduras, etc. Entonces, tenemos aquí, vean, de alguna manera los principales elementos. Aquí, por ejemplo, finalmente nos está hablando de que se está terminando y está concluyendo la narración. Ya que hicimos nuestra narrativa, ya que hicimos la narración con base en el texto que ustedes eligieron, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Van a meter los comentarios, ¿sí? Y los comentarios van a ir en función a qué tipo primero, cuáles son los principales elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, tenemos aquí el comentario, que esta es la introducción. Aquí me está estableciendo la introducción, ¿sí? Este párrafo refiere a la introducción. ¿Cómo voy a meter mi comentario? Es muy fácil. Únicamente selecciono el párrafo o el texto que voy a
a considerar, le doy clic derecho y meto el nuevo comentario. Entonces, aquí, palabras de inicio. ¿Ok? Y aquí está. Ya me aparece el comentario que yo acabo de meter. Tenemos que meter los tres momentos, ¿sí? El planteamiento, el desarrollo y el cierre. También tenemos que meter algunos elementos que nos indiquen, por ejemplo, cuestiones de asombro, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, la madre, ¿no? Prefiere ignorar lo que le pasa a Pilar, ¿sí? Fomentando la creencia cultural de que la mujer debe aguantar todo. Sí, entonces, aquí. Bueno, ¿qué es lo que me dice esta cita, ¿no? No sé, creencias determinadas por la familia, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y entonces aquí aparecen mis comentarios. ¿Sí? Elementos de asombro, ¿sí? Cuestiones que nos palabras o frases que nos indican qué va a suceder. Por ejemplo, aquí cuando yo sé, cuando Pilar decide regresar con Antonio, o sea, ¿a mí qué me indica esto? Voy a meter un nuevo comentario en donde voy a poner, bueno, pues inicia el ciclo de violencia, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya meto yo ahí mis diferentes comentarios de esta manera, ¿ok? Su actividad debe de llevar también las diferencias que encuentran entre el relato oral y el relato escrito. Recuerden, tenemos que establecer el esquema. Primero la portada, después la introducción, ¿sí? ¿De qué se trata mi relato breve? Los elementos que me están solicitando, los elementos de los comentarios, ¿sí? Esto es el desarrollo, todo esto, y después voy a meter las diferencias y las conclusiones. Acuérdense de meter las conclusiones porque de pronto al final ya se les olvida. Las conclusiones es de manera breve, qué es lo que opinan, una opinión de manera general acerca de la actividad que realizaron, ya sea sobre el contenido del texto o sobre la misma actividad. Y la bibliografía. Obviamente ustedes van a tener que meter la bibliografía principal, que son los textos que ustedes consideraron. Buenas tardes, chicas, a quienes se van integrando, chicos. Y entonces tenemos que va a quedar portada, introducción, desarrollo, conclusiones y la bibliografía. ¿Ok? De esta manera va a quedar estructurado su documento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, maestra, todo claro. ¿Todo claro? Sí, yo. Dime, ¿quién eres? Gaby Dávila, buenas tardes a todos. Hola, Gaby. Después de mis conclusiones es donde tengo que adjuntar mi link de mi audio o mi video. Sí, sí, nada más que ustedes me pongan que es el link, generalmente va después de esto, ¿no? De las conclusiones, entre las conclusiones y la bibliografía, pero si lo ponen en donde sea, no importa, preferentemente aquí. Ajá. Gracias. Muy bien. Ok.
recuerden que puede ser una grabación de audio o puede ser con video, no importa, como ustedes decidan hacerlo. Lo importante es que lo hagan y recuerden, para quienes lo suben a la nube, tienen que dar el permiso. Ya les puse por ahí un videíto en donde les muestro cómo tienen que darle la casillita de otorgar el permiso a quien tenga el link para que yo lo pueda revisar, porque si no lo puedo revisar en ese momento, lamentablemente ya no podemos hacer nada. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Pueden ustedes meter citas textuales, ¿sí? Me parece que les había comentado, pero bueno, lo reiteramos. Las citas textuales son copiar un párrafo del texto original y insertarlo en mi documento. Está bien siempre y cuando lo que hagan es ponerle que no es un texto suyo, sino que es el texto de la publicación original. En este caso se pone el apellido y entre paréntesis el año. Puede ser al principio, puede ser al final. Y el texto que copien tiene que ir entrecomillado. Muy bien. Vamos a la actividad integradora 6. En la actividad integradora 6, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una reseña. Una reseña, sí, es un ejercicio de análisis, ¿sí? De algunos textos. En este caso, puede ser de películas, puede ser de algún concierto, puede ser, no sé, de alguna noticia, de lo que ustedes consideren. En este caso, nosotros vamos a hacer el análisis de 2 noticias y vamos a hacer una reseña comparativa. Sí. En esta reseña, bueno, la reseña crítica es un texto que da cuenta de la comprensión y de la lectura valorativa e interpretativa que realiza un lector y que hace una lectura global, analítica y crítica, y que incluye el carácter valorativo de esta lectura. ¿A qué se refiere con carácter valorativo? Es decir, yo voy a calificar este texto, yo voy a determinar, ¿sí? La calidad del mismo con base en lo que yo acabo de leer, con base pues en mi ideología, en mi percepción, ¿sí? En mis circunstancias, mis características personales. Obviamente para eso necesitamos leer y ser analíticos, ¿sí? Es decir, ser objetivos en función a qué elementos importantes o trascendentes está proyectándome este artículo, ¿sí? Si es funcional, si no es funcional, si vale la pena, si no vale la pena, si aporta algo o nada más es así como un chisme, no sé. ¿Sí? Ustedes definen y determinan con base, reitero, en sus propias consideraciones. Bueno, entonces aquí vamos a leer 2 artículos. Aquí sí tienen que leer los 2 que hacen referencia a la misma noticia. Es el artículo de Pedro Villa y Caña, que se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Está publicado en el Universal. Y tenemos el otro que publica CONACYT en su revista en línea, que es escrito por Montserrat Muñoz y que se llama Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Los 2 hablan de acerca de lo mismo, ¿ah? Sin embargo, cada uno lo hace desde una perspectiva diferente. Ya lo vieron ustedes desde el mismo título. Ok, entonces vamos a leer y una vez que hayamos leído, vamos a integrar estos elementos de análisis, ¿sí? Primero, pues, ¿qué es lo que explica la introducción de cada uno de los textos? Acuérdense, la introducción es la parte principal, entonces, del de El Universal y del de CONACYT, ¿sí? Que se aborda en el desarrollo, ¿qué es lo más importante? A pesar de que los 2 hablan del mismo tema, los 2 no tienen el mismo punto de desarrollo. Unos se enfocan en una cuestión
más personal y el otro se enfoca en esta cuestión de desarrollo académico, ¿no? ¿Cuál es la conclusión del artículo? ¿Sí? El título, si es adecuado, si no es adecuado y por qué. El lenguaje que se emplea, que ustedes consideran que es adecuado, que no es adecuado, y de igual manera, ¿por qué? Tienen que sustentar siempre sus opiniones. Si emplea datos para sustentar la información, por ejemplo, estadísticas, porcentajes, gráficas, no sé, alguna imagen, ¿no? No sé, qué datos o qué elementos está empleando para sustentar sus afirmaciones. Y cuál es la idea principal, ¿sí? Si esta idea principal permite el desarrollo de ideas secundarias o se centra solamente en una sola cosa y qué aciertos consideran que tuvo cada uno de los autores, ¿sí? Los van a enlistar y van a poner la justificación para cada uno de ellos, ¿ok? Muy bien, una vez que ya hicieron esto, van a escribir la reseña comparativa. Primero, van a poner en la introducción o entrada la referencia bibliográfica de ambos artículos, ¿sí? Y el párrafo que introduzca el contenido de su reseña. Es decir, aquí ustedes van a decir qué van a hacer con estos dos artículos, ¿sí? Lo que hemos venido desarrollando en las partes de la introducción, ¿qué van a hacer? Después, el desarrollo o cuerpo. En estos párrafos van a ser mínimo 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. Van a tener que elaborar un resumen de cada una de las notas. Primero, el de, no sé, que quieran, CONACYT o el Universal, y después la otra, ¿sí? Estableciendo las ideas principales y las ideas secundarias que están encontrando y cuáles son estas opiniones que ustedes están considerando. Por ejemplo, no sé, si hablamos de que el artículo maneja de una manera acertada el desarrollo personal de Pedro, sí, van a ir poniendo ahí los elementos y también van a hacer énfasis en las deficiencias que tiene cada uno de los artículos. Finalmente, en la parte de la conclusión o el cierre, van a poner igual un párrafo de 8 a 10 renglones como mínimo y van a redactar su opinión general frente a los dos artículos, ¿sí? ¿Qué les parecieron? ¿Qué consideran importante o trascendente cada uno? Si manejaron las cosas de manera adecuada o la información de manera adecuada, sí, no y por qué, ¿sí? Y ustedes van a definir si están de acuerdo y por lo tanto van a recomendar la lectura de uno o de otro o de ambos. Ajá, y el por qué. Muy bien, entonces de esta manera es como vamos a estructurar. Entonces primero ya sabemos, ponemos nuestra portada, ponemos el cuadro de análisis, ¿sí? Ponemos la introducción, lo que les decía, ¿sí? Vamos a meter las dos referencias y vamos a poner también el párrafo de introducción. Después vamos a meter el desarrollo y la conclusión. Y finalmente van a meter la bibliografía, perdón. Nuevamente van a poner los dos artículos y otro más que hayan utilizado para esto, ¿sí? Los tres, no importa que se repita la bibliografía, ¿sí? Porque es la estructura. Recuerden, la ortografía es importante, la gramática, el orden que están estableciendo, justificar y unificar los tipos de fuente. El tamaño de la fuente, ¿sí? Es del número 12, máximo. Ajá. Porque, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, no ustedes, ¿no? Otros. Ustedes lo hacen muy bien. Lo que hacen es que ponen así, ¿no? Y entonces, pues obviamente así, pues sí alcanzamos 4 o 5 renglones. Pero lo que yo hago cuando reviso, selecciono y
y pongo el tamaño de fuente adecuado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues queda en 2 renglones y no es el requerido, el mínimo requerido para cada uno de los textos. Entonces, por favor, chequen esto. Reitero, la presentación es bien importante. Agradezco que pongan el empeño en hacerlo de una manera correcta. Recuerden que todas las tablas se justifican, ¿sí? Aquí justificamos para que queden los márgenes, incluyendo las tablas, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer en la actividad integradora 6. ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien, jóvenes y señoritas. Entonces, continuamos con esto. Creo que nos va a dar tiempo de terminar sin que nos interrumpa el asunto. Y vamos entonces a considerar el foro aprendiendo. En el foro aprendiendo les voy a pedir de favor que sigan las instrucciones. Les estoy poniendo, todavía no lo pongo, los voy a poner indicaciones para participar. ¿Por qué? Muy bien. Porque va a ser como una preparación para el foro de integración. Vamos a darle más o menos la misma estructura a nuestro foro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el foro? Voy a darles las preguntas detonadoras. Van ustedes a responder las preguntas detonadoras y después van a dar una opinión o van a sustentar o van a complementar alguna de las opiniones de compañeras o compañeros, la que más les llame la atención, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta manera porque, bueno, pues porque justamente la dinámica que se lleva ya en el foro de la 4ª semana, que es el foro de integración, sí se evalúa. Entonces, por favor, vamos a empezar a trabajar de esta manera. Ojalá, porque tenemos que poner el saludo, el cuerpo del mensaje, despedida con nuestro nombre. Siempre, por favor, de hecho, no sé, el saludo. Buenas tardes, compañero. Selecciono, cambiar el color de fuente y resaltar. ¿No? Seleccionamos todo y aquí el tamaño de letra. ¿No? Entonces, de esa manera ustedes pueden editar sus mensajes de forma que sean estéticos, que se ven bien y ya saben, ¿no? Cordialmente. Bueno, yo siempre les pongo así. Zaida Olivares, asesora virtual, ¿no? Ok, y ya lo mandan. Envían. Entonces, de esta manera, por favor, aparte de la dinámica de participación, les voy a pedir también que aprendan a editar sus textos que van a enviar. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas sobre el foro aprendiendo? No, muy bien. Buenas tardes, maestra. Soy Héctor. Sí, Hola, tengo una Héctor. duda. ¿Sí? Digamos, las preguntas detonadoras ya van dentro de lo que está usted, digamos, poniendo en el foro. Las voy a integrar. Todavía no las Ok. pongo. Muy bien. Ahorita quería primero enseñarles y después ya las voy a integrar. Sí, Ok. en el de integración sí ya vienen ahí en la estructura y en las indicaciones, pero ahorita apenas las voy a integrar, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada. Plagio, por favor, chicos, no plagien. De verdad que es muy desagradable ver
y muy decepcionante, sobre todo, ver esta cuestión de plagio. Yo sé que se lo estoy reiterando cada semana, pero por favor, evitemos esta práctica, ¿sí? Porque al final de la historia, ya saben, hay sanción en cuanto a la calificación, ¿sí? No evaluable. Y aparte, bueno, pues es una cuestión que se está presentando cotidianamente, pues hay que canalizarlo al tutor y de ahí, bueno, pues a la cuestión administrativa. Por favor. Acuérdense que tenemos 72 horas para evaluar, para que ustedes reciban su calificación. En este caso, la semana pasada tuvimos problemas, la plataforma estuvo inhabilitada unos días y bueno, nos dieron un día más. En este caso, vamos a terminar de evaluar hasta el jueves todas las actividades. Ahorita ya me parece que terminé de evaluar todas las que mandaron al jueves y estoy empezando con las del viernes, ¿sí? Y para extensiones, recuerden, solamente por enfermedades o problemas graves con justificante. Si ustedes no lo hicieron a tiempo, hoy tuvimos un día más, esta semana tuvimos un día más, o bueno, la semana pasada, hasta el lunes. Ajá. Y si no entregaron a tiempo, la verdad es que no les voy a otorgar extensión porque no son situaciones de gravedad. Tenemos que aprender a gestionar nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, por favor, les reitero esta situación. Y bueno, pues se acaba nuestra sesión. Si no tienen alguna duda, ¿sí? Les agradezco mucho su participación, les agradezco que estén aquí. Cualquier cosa, de todas maneras, estamos en la plataforma, ¿sí? Y pues que tengan ustedes una excelente tarde, ¿sí?